Dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Y si seguimos leyendo ese salmo, se enumeran algunos beneficios que hemos recibido. Él nos sana en nuestras dolencias, Él nos libera en nuestros problemas, Él perdona nuestros pecados, Él nos rejuvenece cuando nos cansamos. El Señor lo es todo y lo hace todo por nosotros. A Él sea toda la gloria. En el día de hoy yo he escogido dar gracias a Dios por la iglesia. Por la iglesia. Y no estoy hablando de MCC particularmente, aunque la tenemos en el corazón, ustedes lo saben, sino la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, que Él es la cabeza, la iglesia le pertenece a Él, la iglesia es la esposa de Cristo, Él la compró con sangre, la santificó por la palabra y la guarda por el poder del Espíritu. La iglesia es de Cristo. Pero en este sentido de pertenencia, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, la iglesia de Cristo llega a ser también mi iglesia. ¿Por qué? No en el sentido de propiedad que le pertenece solo a Dios y a Cristo, sino en el sentido de pertenencia. Cuando yo digo mi familia, yo no estoy diciendo que la familia, yo soy dueño de la familia y que todos los miembros de la familia tienen que hacer lo que yo digo, sino simplemente digo que allí pertenezco. Mi identidad extendida corporativamente es la iglesia. Individualmente yo soy creyente, hijo de Dios. Ahora, corporativamente yo soy iglesia. Por tanto, ustedes son parte de mi identidad. Ustedes como iglesia es una extensión mía, de mi expresión de quién yo soy en Cristo. Por eso, cuando en esta semana alguien estaba mencionando algo parecido así, con esta filosofía de yo puedo creer en Dios y no ir a la iglesia como el lugar de reunión, o yo puedo tener buena opinión acerca de Dios, pero la iglesia no me atrae, la iglesia, yo pudiera decir tantas males de la iglesia. Esa filosofía de vida realmente no tiene fundamento en las Escrituras, porque cuando tú eres hijo de Dios, tú tienes una nueva identidad. Tu identidad está en Cristo. Una vez más, esa es tu identidad personal. En Cristo tú recibes todas las cosas. Ahora, al mismo instantáneamente, en el mismo instante que tu nombre es escrito en el libro de la vida, en ese mismo instante tú estás siendo registrado como iglesia de Dios. Como iglesia de Dios. Entonces no puede haber un creyente divorciado de la iglesia. No puede haber un creyente apático a la iglesia. No puede haber un creyente autosuficiente que diga yo no necesito de otros. Yo y Dios es suficiente. No lo es. No lo es. Hay mucha arrogancia, hay mucha ignorancia y hay mucho pecado cuando nosotros no tenemos una alta opinión de la iglesia en sentido general, porque es la iglesia de Cristo, es su esposa. Mira, hermano, mientras más cerca estamos nosotros de nuestros seres queridos, más conscientes somos de los defectos. Y puede ser que yo reconozca algunos defectos de mi hermana, o de mi papá, o de mi mamá, pero hay del que quiera publicar sus defectos. Hay del que quiera estar exhibiendo, mofándose, burlándose de cualquier defecto de mi papá o de mi mamá o de mi hermana. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? We are family. Somos familia. Quien hable mal de ellos está hablando mal de mí. Porque yo tengo su apellido, tengo su nombre. Entonces la iglesia es la iglesia de Cristo. Por tanto, yo no puedo decir yo amo al esposo, pero la esposa que mal me cae. No, porque algún día para compartir con el esposo tienes que compartir también con la esposa. Y tienes que comer en la misma mesa. ¿Y tú crees cómo se sentirá ese esposo cuando tú no tienes la mejor opinión o no tienes la mejor actitud acerca de la esposa? ¿Podrán convivir juntos? ¿Podrán disfrutar el momento juntos? ¿Podrá perdurar esa amistad? Porque lo que le importa al amigo debe importarnos a nosotros.
Puede ser que algunas cosas, por ejemplo, el deporte, el voleibol, a mí no me interesa mucho porque soy malo. Yo no sé jugar voleibol. Lo mejor que hago yo en el voleibol es recibir pelotazos. Porque como soy tan grande y soy un blanco fácil, tú tira para acá que me vas a dar. Para eso sirvo yo en el voleibol. Ahora, pero si a Jonathan y a Justin le interesa el voleibol, porque son mis amigos, yo voy a un partido de voleibol y hago las preguntas y me intereso porque lo que le importa a ellos me importa a mí. Y cuando único yo he ido a un juego de voleibol ha sido cuando ellos han estado presentes. Lo mismo sucede con Cristo. Y la iglesia, amado hermano, quien le hable mal a Cristo de la iglesia, él no va a estar contento. Recuerdan, por ejemplo, cuando el profeta Elías se quejó del pueblo de Dios con Dios y le dijo, porque este pueblo tuyo te ha abandonado y solo he quedado yo entre todos los profetas. Y el Señor interrumpió a Elías en ese monólogo, porque no era oración, ese monólogo de autosuficiencia. Espérate un momentico, Elías. Déjame aclarar algunas cosas. Primero, eso que tú llamas mi pueblo es mi pueblo de verdad. Yo lo rescaté de Egipto, es mi pueblo, me pertenece, es mi propiedad amada. Y déjame aclararte lo segundo. Tú no eres tan bueno y no eres el único. Porque yo, por mi gracia, me he guardado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla y que me son fieles a mí como tú dices que tú eres fiel también. Entonces, si Dios con Israel, y sabemos los males de Israel, no le permitió a Elías, y sabemos las virtudes de Elías, quejarse del pueblo, amado hermano, nosotros no podemos publicar los defectos de la iglesia. Nosotros no podemos entrar a las redes sociales y hablar mal de una iglesia, ni hablar mal de un pastor, ni hacer un videíto criticando a un pastor y subirlo a las redes sociales, porque ese es tu hermano. Amado hermano, hay gente haciendo dinero en las redes sociales, recortando un video de cualquier predicador, aunque sea errado. Es tu iglesia, es el nombre de Cristo, es la iglesia de Cristo lo que representa. Y haciendo dinero con views, con vista, porque a la gente le gusta la crítica, la censura, la morbosidad. En eso no se deleita a Dios. Por eso, desde que nosotros comenzamos la serie meses atrás, Somos Iglesia, We Are Church, estamos nosotros rescatando este sentido de cuán preciosa es la iglesia. No estoy hablando de MCC, sino la iglesia de Cristo, el conjunto de creyentes, donde quiera que se reúna, cualquiera que sea su nombre, fundada sobre el fundamento de los apóstoles, levantada por la enseñanza de los profetas y apóstoles, guardada por el Espíritu de Dios. Esa iglesia celosa de buenas obras, cuán preciosa es a los ojos de Dios. Es tan preciosa que cuando en Apocalipsis capítulo 19, 20 y 21 se describe la iglesia, se describe con joyas preciosas. Cada puerta es una perla. El fundamento de la columna, cada una es una piedra preciosa. Cuando se describe la calle, ¿cómo se describe? Calles de oro, mar de cristal. Toda esa belleza, todo ese esplendor es describiendo un novio enamorado a su esposa, la iglesia. Y lo es así de preciosa y estimada a los ojos de Dios, no por las virtudes propias, por méritos propios, sino por la gracia de Cristo. ¿Están conmigo? ¿Vamos a amar a la iglesia o no vamos a amar a la iglesia? Amarla, defenderla, pelear por su santidad, por extensión del reino de Dios. Tenemos que comprometernos con la iglesia. Esa privatización de la fe en que yo soy cristiano y punto. Se acabó el mundo. O yo soy cristiano, voy al culto, me enfoco solo en Dios, adoro, canto, oro, recibo la enseñanza, me voy desconectado de la iglesia. Esa filosofía no viene de Dios y tenemos que aniquilarla por completo de raíz. Porque no hay prosperidad, no hay dicha, no hay crecimiento, no hay fruto, no hay vida fuera de la iglesia. No lo hay. Nos conectamos online y hacemos esto por distancia, por Zoom y demás, por una necesidad contextual. Pero vencida esa etapa, tenemos que conectar
unos a otros. Y esa conexión va a venir como respuesta a la valoración que tenemos acerca de la iglesia. Dígame. Entonces, en este intento de realzar la dignidad de la iglesia, voy a hablar de la iglesia como agencia del reino de Dios. Agencia del reino de Dios. Abra su Biblia allí en 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Segundo los Corintios capítulo 5, y aunque no es el primer versículo, quiero leerlo inicialmente. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Con esa frase es suficiente para decir que somos una agencia, pero no una agencia de seguro. No somos un dealer de carro. No somos una agencia que está vendiendo vuelos a Cuba y al Caribe, ni cruceros. Somos una agencia que está realizando una labor diplomática. Somos embajadores de Cristo. Podemos decir eso 3 I. Somos embajadores de Cristo. Ahora dilo creyéndolo de verdad. Somos embajadores de Cristo. Ahora, somos embajadores de Cristo, y con esto estamos diciendo que todos los trámites legales en el reino de Dios se tramitan a través de la iglesia local. No hay nada que ocurra legalmente en el reino de Dios independiente de la iglesia local. Los ministerios paraeclesiásticos no es el diseño de Dios, nacen como un defecto de los ministerios de la iglesia local. ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden haber ministerios que el que esté paralelo a la iglesia local, de evangelismo, provida, alimentación de los pobres y demás. Pero esos ministerios, ¿por qué surgen? No porque sea el diseño de Dios, porque no hay una base bíblica para justificar los ministerios paraeclesiásticos fuera de la iglesia local. Eso ocurre porque la iglesia local pierde de vista una necesidad, y entonces, en virtud de esa ausencia ministerial, nace un ministerio. Por ejemplo, las iglesias locales de Miami no ministran a la universidad, y entonces sale un brazo ministerial para ministrar a la universidad. Pero eso no es iglesia. Un grupo de hermanos reunidos en UM no es iglesia. Un grupo de estudio bíblico en FIU no es iglesia. Simplemente es un grupo de creyentes que están estudiando la Biblia. Por tanto, nuestra lealtad, nuestra pertenencia en primer lugar no es para ningún ministerio fuera de la iglesia. Tú no puedes divorciarte, alejarte de tus compromisos y deberes en la iglesia local, cualquiera que tú pertenezcas, porque tú estás involucrado más en otro ministerio paraeclesiástico. Porque eso no es lo que diseña el Nuevo Testamento. Cuando un creyente da testimonio de poner su fe en Cristo y nace de nuevo, cuando en el acto de nacer de nuevo pertenece a la familia. Es como Esdras. Esdras nace el 26 del mes pasado. Instantáneamente, en el mismo instante que él nace, ya él pertenece a la familia. Por nacimiento. Cuando nosotros nacemos de nuevo, en ese instante pertenecemos ¿a qué? A la familia de Dios. Ahora, cuando nace un bebé, a mí me toma de sorpresa porque me llaman al cuarto del hospital y me dicen, ¿quién me habla? Yo le digo, Darwin González, por favor quiero hablar con alguien en español. Lo primero que uno dice, no, mira, queremos hacer la registración del niño, queremos hacer los trámites legales para que el niño tenga un número, un social security, y entonces nombre. Y entonces él me está recibiendo un número en el instante de nacer. Me llaman a mí para procesarlo legalmente antes de salir del hospital.
Y yo soy el responsable de dar mis datos, los datos de mi esposa, para ponernos bajo la cobertura legal de que él nos pertenece y nosotros respondemos legalmente por él. Lo mismo sucede con los pasaportes. ¿Por qué nosotros usamos pasaportes? Yo tengo 2 nacionalidades. Hasta ahora. No se rían de este, porque tengo este. Cuidadito. No, porque lo veía. Cuidadito. Todavía. Entonces, tenemos estos pasaportes porque nosotros nacimos en esos países, nacimos allá voy, ¿no? Nací en Cuba, mi nacionalidad es cubana en primera instancia, y por adopción yo tengo una americana. Ahora, porque yo lo diga, no lo soy. Tiene que haber derechos y deberes establecidos en la ley, constituidos a mi favor, para yo apropiarme de esos beneficios. ¿De verdad? Entonces, cuando nací en Cuba, tuve que tramitarme legalmente para tener una identidad cubana. Que recuerdo mi número de carnet de identidad hasta el día de hoy, Giovanni. Entonces, eso va con nosotros, en la sangre. Ahora, cuando llegué aquí, yo no nací aquí, pero fui adoptado en esta nación. Pero igual tuve que hacer un trámite legal para pertenecer a este país. Bueno, ¿quién hace estos trámites? La oficina de migración, o las embajadas en los países, o la oficina que representan a los países, aunque no haya un embajador allí, que haya representantes. Lo mismo ocurre con la iglesia. La iglesia es la agencia donde se tramita la ciudadanía del cielo más bien. ¿Por qué? Porque cuando tú naces en Cristo, tú vienes a la iglesia y es la iglesia a través del bautismo quien te da legalmente, oficialmente el cuño, la confirmación que el conjunto de creyentes aquí reunidos reconocemos que Cristo está en ti y tú eres una nueva persona. Y a través del acto del bautismo en el cual todos consentimos, estamos oficialmente incorporándote a la iglesia local. Ahora, en el caso de nosotros y de otras iglesias, además de pertenecer a la iglesia local como iglesia universal, una iglesia de Cristo, hacemos un proceso de membresía para saber cuáles son nuestros valores, porque usted puede pertenecer a la iglesia local y no necesariamente pertenecer a MCC, porque tienes otras prioridades, tienes otros valores que te identifican más con otra iglesia, y entonces tú perteneces a esa iglesia local y eres creyente. Por eso hacemos un proceso de membresía, porque no es solamente ser creyente, no solamente pertenecer a la iglesia universal, sino pertenecer a una iglesia local que tiene valores específicos. En el caso de nosotros es amar a Dios, díganlo ustedes, amar a las personas y hacer discípulos. Pero quien hace eso es la iglesia local. Ahora, algo más hace la iglesia local, como agencia del reino. Como tramita la membresía y el sentido de pertenencia, también supervisa las condiciones para pertenecer a la iglesia. Supervisa. Cuando tú entras a la iglesia, tú perteneces a un cuerpo que tiene líderes espirituales establecidos por Dios. Los diáconos, los maestros, los pastores, los líderes del ministerio están puestos allí por Dios para hacer 2 cosas principales. Una, hacerte crecer, ayudarte a crecer, acompañarte en tu crecimiento espiritual a través de la enseñanza, y también responder por ti delante de Dios en oración, intercesión y servicio. Entonces, los ministros en la iglesia, cualquiera que sean los dones que tengan, hacen una labor sacerdotal, donde son vehículos de la bendición de Dios para la iglesia local, y al mismo tiempo te traen a ti ante la presencia de Dios en oración y en cuidado espiritual. Ahora, ¿cómo sé yo, o sabe Justin, o sabe cualquier líder de aquí del staff, que somos responsables por alguien aquí en MCC? ¿Cómo sabemos que somos responsables por alguno de ustedes? Díganme. Cuando en un momento dado, más adelante, en la historia de esta incipiente iglesia,
hagamos una membresía. Cuando llegue el momento que hagamos una membresía, yo puedo decir, bueno, yo soy responsable delante de Dios por fulano, 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 porque ellos voluntariamente ahora pertenecen a la iglesia local. Y al mismo tiempo, ¿cómo saben ustedes sus deberes y privilegios de pertenecer a MCC cuando ustedes llegan a ser miembros de esta iglesia local? Porque cuando somos miembros de una iglesia local se establece un pacto, amado hermano, un pacto de membresía, donde somos responsables por cuidar, ministrar, servir, y al mismo tiempo ustedes son responsables de sustentar, cuidar, proveer, sustentar la obra que aquí se hace. Esto es oficial delante de Dios. Por eso, como mismo una agencia de migración hace todos estos trámites legales y establece las condiciones de privilegio y derecho para la ciudadanía de un país, la iglesia lo hace para la ciudadanía celestial. ¿Están conmigo hasta aquí? Yo creo que esto nos hace ver la iglesia de una manera diferente. Nos hace ver la iglesia de una manera que, óyeme, esto no es un juego. La iglesia de Cristo, donde quiera que esté reunida, que esté formada, no es un juego. Hay un carácter oficial, legal, en el reino de Dios. Por eso, cuando Cristo le dice a los apóstoles, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo, es porque está otorgando a la iglesia y al liderazgo espiritual autoridades legales, espirituales, en su reino. ¿No es verdad? Entonces, amado hermano, cuán preciosa es la iglesia. Cuando tú vas a una embajada, estás en La Habana y tú dices, no tengo una cita en la embajada, nadie va en un short, en chancleta, ni una camiseta. Tú ves al guajiro más intrincado, más bruto y terco de la sabana de Pinar del Río. Tú lo ves con su guayabera blanca, con su zapato lustrado, con su mejor vocabulario, se aprende algunas palabras para decir hello. ¿Por qué? Porque la dignidad del lugar realza la dignidad personal y dice, yo quiero estar a la altura de este lugar donde yo voy a estar. Yo quiero quedar bien. Yo quiero que... ¿Por qué? Porque tú tienes en alta estima ese lugar. Tú no vas a la embajada de Estados Unidos en La Habana como tú vas a la bodega de la esquina. No. Tú no vas a ir así. Cuando tú vayas a hacer el examen de ciudadanía de los Estados Unidos, ahí en Hialeah o donde quiera que lo vayas a hacer, tú no vas a levantarte y vas en un pijama y en tenis para allá. ¿Cómo uno va, Camilo? Lo mejor que pueda, lo mejor que tenga y lo mejor que pueda, porque tiene en alta estima el lugar. Amado hermano, la iglesia no es un juego. La iglesia es la agencia embajadora del reino de Dios. Representa, tramita y oficializa todos los asuntos del reino de Dios aquí en la tierra. Y tú, para que te caiga para atrás, como dice uno, eres embajador. Nosotros somos embajada y tú eres embajador. Y aunque me queda poco tiempo, quiero hablarles de algunas cosas que suceden cuando somos embajada. Número 2, la iglesia es una embajada en zona de conflicto. Nosotros sabemos que en años atrás se declaró como el fin de la Guerra Fría. Eso para los jovencitos estos adultos de Matiel, Camilo, Javier y Giovanni. No, tú eres más joven, tú eres... Fin de la Guerra Fría. ¿Qué ibas a decir? ¿Puedo cerrar la ventana? Oiga, hermano mío, tú eres embajador. ¿Cómo embajador? Tú libérate. Fin de la Guerra Fría. Pero nosotros sabemos que los conflictos siguen.
siguen, los conflictos siguen. Por eso la embajada en Cuba estuvo cerrada por mucho, y ha estado cerrada por mucho tiempo, porque hay conflictos permanentes. Ahora, nosotros como iglesia somos una embajada en una zona de conflicto. Es como una embajada en Irak, en Pakistán, es como una embajada como si fuera en China, o aún hasta en Rusia. Es una embajada, no es la embajada en un país aliado como es Inglaterra o Israel. No. Es una embajada en zona de conflicto. ¿Cómo sabemos eso? En el pasaje dice, en el versículo 20, en nombre de Cristo les rogamos, reconciliados con Dios. Entonces, si hay necesidad de reconciliación, ¿por qué es? ¿Por qué? Porque hay enemistad. La Biblia dice que si amamos al mundo y perseguimos las cosas del mundo, nos estamos constituyendo nosotros mismos enemigos de Dios. Si amamos las cosas del mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Por eso también está diciendo los apóstoles que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, porque había antagonía, lucha de conflicto, había lucha de intereses entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque este mundo le pertenece a Dios, porque fue creado por Él. Si fue creado por Él, Él es quien establece las condiciones de la vida para disfrutar de los beneficios de vivir aquí en su creación. ¿Sí o sí? Ahora, cuando nosotros decimos, no quiero respetar tus leyes, yo pongo mis leyes. Yo no quiero vivir como tú estás establecido, sino que yo quiero establecer mi propio camino en la vida. Nosotros mismos nos sublevamos de Dios, de la autoridad de Dios, de las leyes de Dios, y empezamos a vivir ilegalmente en su mundo, en su tierra. Por tanto, cuando tú comienzas a vivir ilegalmente, la justicia se convierte en tu enemigo. Porque lo que tú puedes esperar entonces por la aplicación de la justicia es castigo y es juicio. Y este mundo, según Isaías capítulo 53, versículo 6, todos nos hemos descarriado como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. El versículo dice que en esta zona de conflicto Dios ha tomado la iniciativa de reconciliación y establecer las bases diplomáticas para una paz estable. ¿Me siguen? ¿Qué hizo Dios? Versículo 21. Al que no conoció pecado. ¿Cómo? ¿De quién está hablando allí? Cristo. El único que no conoció pecado. Volvamos al versículo. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo trató como pecador. Ahora, ¿qué merece el pecador? La paga del pecado es muerte. Entonces, Cristo no practicó pecado, ni uno solo. Sin embargo, Dios lo trató como si fuera un pecador. Pero no cualquier pecador, sino el representante de toda la humanidad, quien nos sustituyó en el castigo que cada uno de nosotros merecíamos por nuestros pecados personales. Y lo trató a él no como si hubiera tratado los pecados solo de Darwin, sino los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos. Y él cargó esa ira sobre él. Dios lo trató como un pecador. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque había un convenio, había una estrategia militar establecida. Dios es el rey de la tierra, Cristo es el hijo del rey, y ellos dijeron, ¿sabes qué? ¿Cómo podemos librar al pecador de la culpa de su desobediencia y al mismo tiempo quede nuestra justicia establecida? Porque si perdonamos al pecador, somos injustos. Pero si lo castigamos, lo perdemos cuando lo amamos. Entonces, ¿qué hacemos? Dice el Hijo, he aquí que vengo, oh Padre. Ese es Hebreos capítulo 1. He aquí que vengo, oh Padre, para hacer tu voluntad.
como en el libro, como en el rollo de la ley está escrito, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, yo aquí me ofrezco, heme aquí, yo soy tu cordero. Y voluntariamente Cristo se ofreció por nosotros, en sustitución de nosotros. Y bajo esas palabras, ese convenio entre el Padre y el Hijo, Dios lo trató a pesar del dolor de su corazón, no como la inocencia que Él tenía, sino como el pecado que Él se apropiaba de nosotros. Y con este trato, con este pacto entre el Padre y el Hijo celestial, estaba estableciendo las bases para proponer a la humanidad un contrato de paz perdurable y sustentable por su justicia. Amén. Wow. Wow. Y él entonces ahora en zona de conflicto en la ciudad de Miami, que está opuesta a Dios, que es enemiga de Dios, que está rebelada contra Dios, que no quiere saber nada de Dios, tiene una iglesia en Coral Gables que está diciendo: Dios quiere reconciliarse contigo. Y lo va a hacer salvando su justicia y salvando su amor por ti. ¿Cómo? Pon tu fe en Jesucristo. Amado hermano, el mundo no es tu hogar. El mundo es enemigo tuyo porque es enemigo de Cristo. Si tú eres de Cristo, el mundo es tu enemigo. Amado hermano, ¿tú crees que un ciudadano americano puede pasearse libremente y sin una sospecha, sin una duda, por Venezuela? ¿O por Irak? ¿Pakistán? No. ¿Por qué? Porque hay una alianza. Tú dices, no, yo no te he hecho nada a ti, está bien, pero tú representas, tú perteneces. Por tanto, si tú perteneces a los Estados Unidos y Estados Unidos es mi enemigo, nosotros estamos en enemistad y tu vida peligra. ¿Sí o sí? Amado hermano, nosotros estamos viviendo en la ciudad de Miami y en la ciudad de Miami se opone a Dios. Por tanto, tú no puedes estar en paz con el mundo cuando el mundo está en enemistad con tu Dios. Hermano, ¿y cuántas concesiones está haciendo la iglesia y los creyentes individuales para congraciarse con el mundo? Para estar en paz con un grupito de amigos, No, hermano. No puede ser así. Nosotros estamos en zonas de conflicto. Y en zona de conflicto debemos saber que el mundo no es nuestro hogar, que el mundo es una tierra a conquistar y que las personas deben ver nuestra lealtad a Cristo por encima de todas las cosas, aunque nos cueste el ser cristiano. ¿Estás dispuesto a eso? En tercer lugar, y voy más rápido, la iglesia es una embajada con una misión. Si nosotros estamos en zona de conflicto, tenemos dos caminos: o imponernos por la fuerza o por medio de la vía diplomática. Y Dios, porque ama tanto a la humanidad, dice: yo no voy a tratar al hombre por la fuerza. Yo no voy a violentar al hombre. Yo no voy a obligar al hombre a creerme. Yo no voy a suprimir su razón. Yo no voy a manipular sus sentimientos. Yo no voy a imponer su fuerza. Yo quiero persuadirlos. Quiero trabajar con ellos. Tomen nota de esto, hermano. Respetando la dignidad humana. Dios no te violenta. Dios dialoga contigo. Dialoga contigo. Porque Él reconoce su imagen en ti. Y dice: yo voy a respetar mi imagen en el ser humano y voy a dialogar con él, persuadirlo a creer. Por eso dice en el versículo 11: tratamos de persuadir a los hombres. Qué gentileza la de Dios. A mí me asombra. A mí me asombra. Yo le digo a Leanea, conversando con Leanea, yo voy a tratar por todos los medios no tener que darle dos nalgadas a Edra. Aunque no estoy en contra de eso, pero voy a tratar de no hacerlo. ¿Por qué? Porque no sé medir la fuerza. Yo quizás piense que estoy dando suavecito y se me va la mano.
y prefieren evitarlo. Amado hermano, la distancia que hay entre Dios y nosotros como humanidad es indescriptible. Y Dios no quiere pasarnos la mano. No quiere. Ha establecido un día en que va a pasar la mano. Pero mientras tanto, Él quiere persuadir. Él quiere hablar. Él quiere estar en paz con nosotros. Y nos, dice el versículo 19, nos encargó a nosotros el mensaje de la reconciliación. ¿Y cuál es el mensaje de la reconciliación? El versículo 20, que ya leímos, en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. ¿Cuál es la palabra que usa allí el apóstol Pablo? Le rogamos. Y arriba, persuadimos. Se nos encargó el ministerio de la reconciliación. Bueno, en todo esto lo que yo veo es el barniz, el acabado de la gracia y del amor de Dios. La ternura, la suavidad, la delicadeza con que Dios nos trata a nosotros, que no la merecemos. Vivimos en su mundo, no nos importa sus leyes, no respetamos su voluntad, le damos la espalda y aún así Él nos persigue para hablarnos, persuadirnos, rogarnos. Vamos a estar en paz, hijo mío, vamos a estar en paz. Por eso Romano dice, amados hermanos, no ignoren que la paciencia de Dios lo que debe hacer es guiarte al arrepentimiento. Si cosas malas no te están pasando cuando te desvías de la voluntad de Dios, no es porque tú te le escapaste a Dios, sino porque Él está teniendo paciencia. Y su paciencia debe mostrarte su bondad. Y su bondad debe guiarte a ¿qué? A arrepentirte. Antes que te pase la mano. Cuarto y último. La iglesia es una embajada muy, pero muy motivada. ¿Puedes decir amén? Muy motivada. Ahora, ¿dónde nosotros vamos a encontrar la motivación para representar a Cristo en medio de una zona de conflicto? ¿Dónde vamos a encontrar la fuerza, la energía, el gozo en la tarea de perseguir al pecador para reconciliarlo con su Creador? ¿Dónde vamos a nosotros a armarlo de coraje, de decir, voy a participar en esta misión, aun cuando somos minoría, porque somos embajada ante toda una nación que nos es antagónica en el reino de Dios? ¿Dónde? En primer lugar, dice, como sabemos lo que es el temor del Señor. Su Biblia, Reina Valera 60, dice, conociendo el temor del Señor. El versículo 10, síganme por favor, no se me rindan a esta hora. El versículo 10, el versículo anterior dice que todos daremos cuenta de nuestra vida ante el tribunal de Cristo. ¿Lo dice allí la Biblia? Versículo 10. Ahora, ya que vamos a dar cuenta ante el tribunal de Cristo, el versículo 11 dice, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Amado hermano, el hecho que un día todos daremos cuenta por nuestra vida debe motivarnos ahora a decir, ¿dónde voy a invertir mi energía, mi corazón, mi vida? ¿Dónde lo voy a poner? Porque donde lo ponga, daré cuenta un día. Entonces, como temo a Dios, voy a invertirlo donde debo hacerlo. Segundo, la segunda motivación que veo es el amor de Cristo. El versículo 14, el amor de Cristo nos obliga. El amor de Cristo nos obliga. La palabra allí obliga también quiere decir nos constriñe o nos pone en estrecho. Es la palabra que en el tiempo de Pablo usaban cuando alguien tomaba una espada, combatía, desarmaba y lo ponía al enemigo contra la pared. No tenía escapatoria. Ahora, ¿cuál es la espada que Pablo dice que lo desarma a él? ¿Cuál es la espada que lo vence? Que derriba todos sus argumentos, todas sus justificaciones. Dice, el amor de Cristo. Y repasa el Evangelio. Cristo murió por mí.
el día que puse mi fe en Él, entonces yo morí juntamente con Cristo para vivir el resto de mi vida, no por mi cuenta, sino para aquel que vivió y murió por mí. En Gálatas 2:20 él lo diría de otra manera: con Cristo. Quien lo sabe, dígalo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amado hermano, cuando el mundo se levanta en contra tuya, cuando otros no puedan valorar o agradecer el acto de servicio que les brinda, cuando te quedas solo en tu lealtad a Cristo, cuando miras al lado y en ese momento en la escuela o en la carretera o en la familia no ves respaldo y tú quieres ser fiel a Dios, allí recuerda a Cristo en la cruz, despojado de gloria, despojado de honra, desnudo no solamente de ropa, sino de todo respeto, de toda dignidad, allí sostenido entre el cielo y la tierra, como si nadie quisiera recibirlo, como si nadie quisiera abrazarlo, como si nadie quisiera defenderlo, pero Él permaneció en la cruz, no por los clavos que lo sostenían, sino por el amor que nos tenía. El amor fue lo que mantuvo a Cristo en la cruz, no los clavos, no los romanos, no los hebreos. Nadie puede tener al Rey de Reyes y Señor de Señores en contra de su voluntad. Por eso Él dice, se entregó a sí mismo, se dio a sí mismo voluntariamente. Por eso dice, nadie me quita la vida, sino que de mí mismo yo la tomo, la pongo y la vuelvo a tomar. Aleluya. Y Él hace ese acto por amor. Si el amor es el móvil de Cristo, lo ha de ser también el nuestro. Cuando nos falta motivación por compromiso en el reino de Dios, lo que estamos olvidando es el gran amor y pasión de Cristo por nosotros. Último versículo, 17 y 18. Si alguno, vamos a leerlo todo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Esta versión dice, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Una nueva creación. Amado hermano, nosotros tenemos una nueva identidad. Déjame decirle que Esdras, yo no le enseñé a tomar leche, amigo. Mira, esto fue curioso. Esdras nace a las 3 y 4 de la mañana, del día 26 de octubre, 3 y 4 de la mañana. Lo llevan, alian aquí, en su mesa, en su cama, y lo llevan a una mesita bajo una luz acá, a la derecha. Yo estoy aquí sentado en un banquito pequeño, que caben 2 personas, Evi y yo. En cuanto le dieron los primeros auxilios y reconocieron que todo estaba bien, lo lanzaron para mis brazos. Y yo desperté un momentico y no me dijeron que esto iba a pasar aquí. Me lo pusieron en los brazos, me lo pusieron hasta la mano equivocada y me dieron un pomito con una oncita de... Y yo, dale leche. ¿Y esto cómo fue si nunca lo he hecho? Con la... Y ahí tengo la primera foto. Él tomó aquel pomo, se lo devoró. Ahora, ¿quién enseñó a este niño ese comelón? ¿Quién? Mano, la naturaleza que tiene lo predispone para vivir espontáneamente, naturalmente, en las condiciones de la vida. Ese niño nunca había respirado, pero en cuanto salió, empezó a gritar y respirar. Ahora, ¿quién enseñó a este niño a respirar? ¿Quién enseñó a dar esos gritos? La vida, la naturaleza, lo que es. Amado hermano, cuando nosotros nacemos en el reino de Dios, nosotros somos embajadores. Nadie nos lo tiene que enseñar. Las cosas en el reino de Dios literalmente nacen. Tú naciste de nuevo, tú te identificas con tu padre. A Esdras no hay que decirle que Elianés es su mamá. Esto es increíble, hermano. Ustedes que son padres lo saben. Estoy yo con el niño, la madre pasa por ahí, estornuda nada más, dice, esa es mamá. Mira, empieza a buscarla.
Dice, yo pertenezco a. La manera en que Esdras ve a Elianel no me mira ni a mí ni a nadie. Ni a nadie. Ahora, ¿quién enseñó eso? Es su naturaleza. Es su naturaleza. Amado hermano, nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Tenemos una nueva identidad. Pertenecemos a la embajada del cielo. Es la iglesia. Nuestra misión es decirle a todos, reconcíliense con Dios. Y lo que único, escuchen esto, lo único que justifica tu existencia en el mundo, lo único que justifica tu pertenencia a esta embajada es la misión que debes cumplir. Decir al mundo y a cada persona, reconcíliate con Dios, bajo estas condiciones de paz que Él ha establecido para vía diplomática salvar tu vida. Si nosotros no lo hacemos, nada nos justifica nuestra pertenencia a la iglesia de Dios. La gracia de Cristo se ha derramado en nuestra vida en vano. Por eso Pablo dice, para que la gracia de Dios no sea en vano derramada sobre mi vida, yo he llenado al mundo entero, al mundo conocido del Evangelio. Y no hay un lugar en el mapa que yo pueda decir, allí yo no he predicado, allí yo no he predicado. Porque todo lo he llenado. Porque de gracia he recibido tanto, yo doy de gracia. Aleluya. ¿Puedes dar gracias a Dios por eso?